¿Cómo andas, Gabriel? Sí, te escucho. Bien, bien, ¿Estamos ¿usted cómo anda? solos? Sí, los dos. Estoy esperando que hoy la clase anterior le tiene que dar el titular, así que vamos a ver qué se Perfecto, suma. está bien. Quería hacer una consulta por el recuperatorio, a qué Sí, horario iba a ser, y bueno, es el miércoles, ¿no? sí, el miércoles estamos viendo si lo hacemos a las 5 de la tarde, posiblemente. Está bien. Bueno, yo si se podía capaz rendía a uno de los primeros, como soy de Balcarce, para tomarme el micro de las 7, si es posible, ¿no? Mm. Bueno, después creo que se debate con los compañeros seguramente igual. Sí, ahora después lo vamos a definir y vamos a poner en el grupo. Perfecto. Listo, era eso nada más. Gracias. Dale.
Hay 4, pero no me deja, dice el anfitrión, no. Bueno, Gabriel, Karina y Mariana, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escucho Sí, bien. doctor. Bueno, hoy vamos a poder dar la clase. Lo que pasa es que no puedo compartir pantalla porque el anfitrión no me deja. A ver, voy a intentar. No, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla a los participantes. ¿A ninguno de ustedes dejó como anfitrión? Gabriel, Karina y Rodrigo. Estoy mirando eso, pero no. No, me parece que no. A mí me parece que no. Bueno, entonces si no puedo compartir pantalla, le pedí a Leandro que trate de conectarse para que podamos compartir pantalla. Si no, vamos a comenzar. De todos modos, ustedes tienen la posibilidad de la grabación, así que lo que vamos a hablar es el equilibrio del mercado de bienes y servicios. O sea que vamos a comenzar con la teoría de John Maynard Keynes. Vamos a ubicarnos en 1936. Ya había pasado la crisis del 29 de Wall Street y entonces John Maynard Keynes escribe su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Precisamente para esto comienza a sentar una serie de postulados en su obra, donde deja bien claro la importancia que tiene y el significado que tiene el concepto del consumo. Es fundamental que si la actividad privada no puede generar consumo, que el consumo lo genere el Estado. O sea, ¿cómo va a generar el consumo? Realizando inversiones en obras públicas. Y para realizar inversiones en obras públicas necesita pedir préstamos. Para pedir un préstamo, endeudarse, por ejemplo, para hacer un puente.
De esta forma va a necesitar contratar empleados. Con esos empleados, al llegar la quincena o el mes, van a cobrar su sueldo, y una vez que cobren su sueldo, van a ir y van a consumir. Le van a consumir los artículos de primera necesidad que necesitan al pequeño comerciante. El pequeño comerciante va a ir al gran comerciante, o sea, al supermercado. Le van a agotar las existencias del supermercado, porque el pequeño comerciante sigue vendiendo, y el gran comerciante o el supermercado le va a pedir a la fábrica que produzca. Y así es como se empieza a mover todo el engranaje. Es decir, el ciclo económico sale de la crisis originada por la recesión profunda que la lleva a la depresión y comienza a recuperarse el ciclo económico a través de lo que vamos a ver con el concepto de inversión. Es decir, hoy vamos a ver 3 conceptos fundamentales: consumo, ahorro e inversión. Sobre todo consumo e inversión, porque evidentemente el ahorro no está en las posibilidades prácticamente casi de ninguno. Así que de esta manera es como se va a ir generando la posibilidad de consumir. Bien, entonces, para seguir el orden del programa y poder hacer un desarrollo lógico y ordenado, voy a decirles que los ingresos que tiene una familia tienen 2 destinos, o sea, o bien se dedica al consumo o bien se dedica al ahorro. Bien, vamos a ver puntualmente en qué consiste el consumo. Es la utilización de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Y además supone el gasto total en compras para consumo. Quiere decir que de esta manera, durante un periodo determinado, el consumidor va y adquiere sus productos. Perfecto. Ahora, ¿en qué consiste el ahorro? En la parte del ingreso. Recuerden que la última clase antes del examen vimos los conceptos de ingreso personal e ingreso disponible. Bien, el ingreso disponible es el sueldo de bolsillo, o sea, es el dinero con el que nosotros vamos a solventar nuestras necesidades. Perfecto. La parte de ese ingreso que no se consume y que existe la posibilidad de que usted guarde un poquito, eso va a conformar lo que se conoce como el ahorro. Bien, ¿por qué razones se puede ahorrar? Y en primer lugar, para darle una seguridad a sus hijos, por ejemplo, para ayudarlos, para encaminarlos. Suponga que uno de ellos se recibe de médico, otro se recibe de abogado, otro se recibe de ingeniero o arquitecto. Bueno, al médico le ayudarán para que se ponga el consultorio, al abogado el estudio y al arquitecto o el ingeniero para que pueda comenzar a comprar todo aquello necesario para diseñar y hacer planos. Bien. También usted puede ahorrar porque los que piensan, salvo, bueno, debo decirlo con toda sinceridad, quienes estamos en el Poder Judicial tenemos una buena jubilación. Pero hay profesiones liberales que realmente tienen una jubilación muy magra. Entonces, otra forma de ahorrar es juntar unos pesitos y, por ejemplo, ir pagando la cuota de la adquisición de algún terreno y usted se va capitalizando. O recurre a divisas, de modo que para mejorar la jubilación usted se va haciendo un pequeño capital. Y finalmente, no hay otra que la razón del por qué usted va a ahorrar y para afrontar alguna situación imprevista. A veces es necesario tener algún dinero. Muy bien. Entonces, quiere decir que de lo que vamos a hablar es del ingreso disponible, o sea, de ese salario de bolsillo. Ese salario de bolsillo está compuesto por consumo más el ahorro. ¿Qué sería el consumo? Es el ingreso disponible menos el ahorro. ¿Y qué sería el ahorro? Es el ingreso disponible menos el consumo. O sea, si a usted le quedan, insisto, usted gana, por ejemplo, 100 y necesita consumir por 100, obviamente no va a ahorrar. Si usted gana 120 y le van sobrando 20, entonces en una de ellas
lo destina a ahorrar. Bien. Pero hay una realidad, y esa realidad es lo que se conoce como la primera ley de Keynes. Es decir, el consumo está en función del ingreso disponible. Usted va a consumir en la medida en que tiene ingreso disponible. Ahora, ¿qué sucede en el supuesto de que usted no tenga ingreso disponible? ¿Puede llegar a consumir? Sí, efectivamente, porque en una de esas usted tiene algunas 2 o 3 o 1 o 2 departamentitos de un ambiente, y bueno, usted no tiene un ingreso, un trabajo, entonces usted con ese dinerito que le pagan de los alquileres se va manejando y puede consumir. Bien, usted no tiene ningún departamento, usted no tiene un trabajo, y bueno, o su trabajo es de poco monto en lo que se refiere a ingreso disponible. Bueno, existe lo que se conoce como el poder de endeudamiento. Es decir, va, saca un crédito o bien utiliza la tarjeta de crédito y va pagando los mínimos o un poquito más, y de esa manera trata de irse financiando, aunque le digo que esa no es buena costumbre, porque cuando termine el año se va a dar cuenta que está pagando casi el doble de lo que, o el equivalente a lo que usted consumió. Si usted fue financiando 40 o 50 mil pesos, a fin de año va a tener una deuda de 100 mil pesos. Entonces va a ser más complicado todavía, porque esa deuda se va a ir aumentando con la inflación, porque el costo de vida, no se olvide usted, que va generando un monto mayor. Yo le hablaba de los préstamos UBAC, que en el 2016 yo pedí exactamente, hace 5 años, 6, 7, 8, 9, 20, 21, hace 4, perdón, vamos para 5, sí. Yo pedí 140 mil pesos para comprarle un autito a mi hijo menor, 140 mil pesos, y hoy si yo quiero ir a cancelar eso, el banco francés me dice, perfecto, pero me tiene que poner 280 mil pesos. ¿Cómo? Pero y ya pagué 44 cuotas. Empecé con una cuota de 2.000 pesos, 2.500. Y ahora tengo una cuota de 12.500. O sea, fíjese usted que en este momento yo no soy un financista ni un asesor de marketing, pero ni se le ocurra pedir un crédito a un banco, ni se le ocurra, porque realmente se va a endeudar y va a quedar muy complicado y muy comprometido. Así que esto que le dicen a sola firma, ya lo tiene preacordado y lo puede cancelar cuando quiera, mire, le puedo asegurar, escape de los créditos de los bancos hoy en día en la República Argentina. Bueno, entonces, acá hay algo que es muy importante, y en este sentido, el economista Heilbronner, en Fundamentos de la Macroeconomía, ha dicho con mucha razón que hay algo que hay que elogiarle a Keynes, que es la propensión a consumir, que hay que estimular al consumidor a que consuma. Por supuesto que en esto hay variadas opiniones. Doctor Leandro Furundarena, usted está... Yo voy a disentir con usted, doctor. Yo no Por apoyo eso, el yo postulado de sabía, Keynes. y por eso lo invito para que los estudiantes tengan la posibilidad de tener dos ópticas, una que es keynesiana y otra que disiente con esa. Así que su aporte, doctor Leandro Furundarena. A ver, creo que el problema acá es cuando se busca incentivar el consumo por medio del aumento del gasto público. O sea, eso podría llevarse a cabo para el modelo en que Keynes escribe justamente lo que es su teoría general. Para un modelo, a ver, muchos dicen lo escribió
para que Estados Unidos supere la crisis. Pero ¿cómo puede ser que si la crisis fue en el 29 y la teoría general se escribe en el 36? O sea, hay algo que no coincide ahí en el espacio-tiempo. Si bien ya había algunos bocetos, ideas que Keynes le había acercado en su momento a Roosevelt, como para poder ayudar a sobrellevar esta crisis, pero Estados Unidos quiso varias veces cambiar su modelo keynesiano y apuntar a una idea más monetarista, porque con esta modificación y variación de las tasas de interés, fíjense que hoy leí una noticia muy interesante, decía Joe Biden, estamos a 2 semanas de entrar en default, porque la deuda que tiene Estados Unidos, y el presidente de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, salió a decir que se están quedando sin plata de todo lo que se ha estado emitiendo. Entonces, ahí volvemos a ver cómo en un momento de pandemia, en un momento de necesidad donde tuvieron que salir a aumentar el gasto público por medio de la emisión, si eso no se llega a colocar, hace que la cantidad de dólares que hay, y que no los puedan seguir esparciendo, pueda generar una crisis inflacionaria o hiperinflacionaria, como fue en el 29, como fue en el 2001, con el atentado de las Torres Gemelas, que hubo una crisis muy grande inflacionaria, en el 2009 la burbuja inmobiliaria, cuando fue el caso de los Lehman Brothers. Entonces, esos casos se generan porque no mantienen una estabilidad. Si bien yo en eso comparto más en el sentido de decir, hay que hacer, dicho de forma vulgar, ¿no? La plancha, como hizo en su momento Alemania en el 45, como hizo Japón en 1970, con una modificación, una variación en el modelo, se quiere más monetarista, que eso terminó llevando a que hoy en día son países que, como decía Simon Kuznets, como puede ser que Japón llegue a ser lo que es en tan poco tiempo, como puede ser que Alemania se ha recuperado, porque tomaron medidas monetaristas. Obviamente es mi postura, el doc tiene la suya, y bueno, lo interesante de esto es que cada uno argumente y defiende desde los postulados que defiende. Perfecto, muy bueno su aporte. Es interesante porque tenemos dos ópticas. Por un lado, la óptica monetarista y por otro lado, la óptica keynesianista. O sea, la monetarista, que como en su momento les comentó el doctor Leandro Furundarena, es una doctrina ayornada, una doctrina económica que se nutre del liberalismo, al cual por supuesto yo respeto muchísimo, pero también es cierto que, dice muy bien Leandro, Keynes escribe para un momento de crisis, o sea, puntualmente para salir de la depresión, en que precisamente él había escrito una carta abierta al candidato presidencial, a Franklin Delano Roosevelt, candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en 1932, y le había escrito una carta que, en realidad varias cartas que fueron publicadas en el New York Times, pero decía él que asignaba especial preponderancia al papel del Estado y a la inversión pública. Lógico, hoy en día, y a pesar de que yo le tengo un profundísimo respeto a John Maynard Keynes, lo peor que podríamos hacer es, en un país como la Argentina, aplicar el keynesianismo, porque realmente la obra pública es uno de los engendros de corrupción más grandes que ha habido en los últimos tiempos. Mira, yo esto lo hablé con Martín Tetaz, que él es una persona que siempre le gusta poner todo en ejemplo, es una persona muy pragmática. Y él me decía, mira, Lea, pues yo le pregunté si en un momento de crisis podría considerarse la aplicación de un modelo keynesiano para un país que no lo aplica, como pueden ser generalmente los países nórdicos, que tienen un modelo, si se quiere, más liberal / monetarista. Y él me dice, mira, Lea, yo te lo voy a poner muy simple. Suponete que vos sos un nadador olímpico que se nada 4 o 5 piletas por día, te levantás a la mañana, te nadás una pileta, después al mediodía otra, a la tarde otra, a la noche otra, pero no podés con tu alimentación y te comes una pizza todos los días. ¿Qué pasa? Como vos generás un déficit calórico y es mucho lo que vos entrenás, entonces no vas a engordar. Ahora, suponete que yo no hago nada, no me nado ninguna pileta, me la paso todo el día de fiaca, panza para arriba y como lo mismo que vos, toda una pizza todos los días. ¿Cómo vas a estar vos y cómo voy a estar yo? Bueno, ¿a qué se traspola esto? A un país que tiene un crecimiento constante en el PBI, o sea, todos los años el PBI se empieza probando con un superávit, que hay transparencia en las instituciones, que tienen unos índices de inflación relativamente bajos. Por ejemplo, la tasa de interés que te dan los bancos es de un 6, un 7% anual, tiene una moneda sólida, estable, que la gente confía. No es tan complicado que en un momento de crisis aumenta un poco el gasto público, aumenta un poquito los niveles de inflación, porque justamente lo que se necesita es inyectar dinero en la economía.
Ahora, un país como Argentina, donde todos los años se aprueba el presupuesto con déficit, donde la inflación que tenemos es descomunal, donde no se sabe cuánto se viene aumentando el gasto público, que encima de todo se quiera seguir aumentando en un momento de crisis, y bueno, ahí tenés el tipo que no entrena nunca y se come la pizza todos los días. Entonces ahí sí viene a tener un efecto complicado cuando se podría llegar a tratar en otros términos. O sea, no está mal como una alternativa un momento de crisis, por eso les digo, pero después, ¿qué pasa? Vos tenés que todo ese dinero que vos metiste, toda esa base monetaria que aumentó, tenés que retirarla. Porque obviamente, como ustedes saben, mientras más dinero hay, menos va a valer. Porque la unidad monetaria va a ser que deje de ser un bien con utilidad con el valor que tiene. Ya van a ver conmigo en la economía monetaria lo que es el dinero propiamente dicho, pero al haber más dinero en circulación, hace que justamente pase a valer menos, porque tiene un carácter deflacionario. Perfecto, excelente. Bien, bueno, ustedes ven dos ópticas distintas y cómo esas ópticas pueden coexistir y que son dos enfoques de una realidad, sobre todo de un país tan desconcertante como el nuestro, en lo que a economía se refiere. Bueno, continuamos entonces y yo les decía que esa propensión al consumo nos indica, dice Heilbronner, la forma como una sociedad en un momento dado divide su ingreso total entre el consumo y el ahorro. Entonces, ¿qué entendemos por la propensión media al consumo? La parte del ingreso disponible que usted va a destinar al consumo. Por ejemplo, si usted gana 100 y destina 50 al consumo y el otro 50 lo puede ahorrar, pues su propensión media al consumo es del 50%. Ahora, si usted destina para consumir el 100%, o sea, todo lo que usted gana, su propensión media va a ser de un 100%. Es decir, lo que le va a medir la propensión media al consumo es cuánta cantidad de ingreso disponible vamos a utilizar para consumir. Bien, pero lo que en realidad le preocupaba significativamente a Keynes era la propensión marginal al consumo. Y así en su teoría general, John Maynard Keynes aclara: lo importante de esto es evitar la especulación. Y para evitar la especulación, si alguien recibe un aumento del salario, que en economía lo llamamos ingreso disponible y en derecho lo llamamos salario, también se llama salario en economía como resultante del factor trabajo, lo importante es cuánto va a destinar a usted de ese aumento que le dieron. Por lo tanto, surge esto que se llama propensión marginal al consumo. Por ejemplo, si yo gano 100 y me aumentan un 10%, y ese 10% son 110, entonces, si yo destino esos 10 pesos de más a consumir, mi propensión al consumo se generó ya no entre un 0 o un 100%, sino se va midiendo por unidades. O sea, serían de a 1, 10 unidades que yo destino a consumir. Ahora, si esos 10 pesos yo los destino a ahorrar, mi propensión marginal al consumo va a ser 0 y va a surgir mi propensión marginal al ahorro. Muy bien. Evidentemente esto nos lleva también al concepto de la función ahorro. ¿Por qué es importante el ahorro? Como les decía, precisamente porque usted puede tener una situación sobreviniente o bien querer ayudar a sus hijos o hacerse de algún pequeño resto para cuando termine su vida laboral útil y pase a ser jubilado. Bien, ¿de qué depende? ¿Cuál es el determinante de la función ahorro? Así como el determinante de la función consumo es el ingreso disponible, también el determinante del ahorro es el ingreso disponible. Porque no cabe ninguna duda que ese ingreso disponible le va a permitir
que usted pueda destinar algunos pesitos a salvarlos, por decir así, en alguna divisa. Insisto, yo no asesoro a nadie, simplemente le quiero decir qué puede hacer usted si le sobra algo, porque no cabe ninguna duda que mantenerlo en el valor del peso argentino, lamentablemente, se lo va a comer la inflación. Eso es inevitable en el análisis. Bien. Pero a Keynes le importaba mucho la cuestión de la inversión, porque la inversión significa la generación de bienes, de nuevos bienes, y sobre todo porque genera bienes de capital. Por ejemplo, una inversión es una maquinaria. Suponga usted que Mar del Plata en su momento fue famosa, sobre todo en la calle Juan B. Justo, porque Mar del Plata llegó a ser la capital del pullover. O sea, hasta se le dio ese mote. Y era una época en la que usted podía comprar una máquina, sobre todo esas máquinas para fabricar pullovers, grandes máquinas de hilandería, que las compraba en Italia. Bueno, perfecto. Entonces, comprar una de esas máquinas para producir otros productos es evidentemente una inversión. Mire qué interesante, porque la inversión se viene a contraponer con el concepto del gasto. Si usted tiene un vehículo y se va amortizando año a año un 10% y empiezan a aparecer problemas de chapa y pintura, invertir en el vehículo es un gasto o una inversión. Bueno, en primer lugar, depende del valor de ese vehículo según el año. Si lo que usted le hace es algo como para seguir manteniéndolo, bueno, de alguna manera es un gasto. Ahora, si usted le hace toma el motor del vehículo y le hace una rectificación completa, ese vehículo lo puede poner a valor en plaza y usted va a tener un buen capital como para con unos pesitos más avanzar unos años. Entonces está haciendo una inversión. Es como si usted me dice, voy a construir un quincho en el jardín de mi casa, es obvio y evidente que le está aumentando el valor a la propiedad. Eso es un concepto de inversión. ¿Cuándo el Estado hace inversiones? Cuando invierte en rutas, cuando invierte en aeropuertos, cuando invierte en un tema que es muy importante, que es la cuestión energética, porque no cabe ninguna duda que tenemos dramas serios. Yo nunca voy a entender por qué no se aprovecha la cuenca hídrica que tenemos de agua, tenemos en el subsuelo, prácticamente es uno de los países que mayor cantidad de agua tenemos, y podríamos perfectamente hacer centrales termoeléctricas, centrales con agua, como por ejemplo existe en Villa Carlos Paz. Ni hablar de Yacyretá, a pesar de que Yacyretá es uno de los actos de corrupción más grandes que hubo, porque se hizo por un sistema tripartito, es decir, fue Argentina, Paraguay y Brasil, y prácticamente quien más se está llevando los beneficios es Brasil, que le está dando electricidad a Río Grande do Sul y al estado de Santa Catarina. Y nosotros seguimos pagando esa deuda y prácticamente no recibimos los beneficios en el norte, sobre todo en el noreste de la Argentina. Algunas provincias como Misiones o como Chaco deberían tener, Formosa deberían tener la posibilidad de ese beneficio energético, pero no lo tienen. Doc. Bien. ¿De qué depende de que se invierta? Doc, Esto te hago vale una pequeña interrupción. Por supuesto, bienvenidos todos los aportes. Por eso sobre esto hay distintas posturas. Hay algunos economistas que, por ejemplo, sostienen que Argentina tiene que irse de Mercosur.
porque ellos te imponen el precio de ciertos productos, entonces no dejan a la libertad de que uno pueda negociar el precio que quiere. Y como por ejemplo lo estaba planteando y lo plantea en su momento Trump, que Estados Unidos salga de lo que es el NAFTA, que es como para nosotros el Mercosur. Hay otra Exacto. corriente que dice, no, lo que tiene que hacer Argentina, por ejemplo, para crear una moneda estable y sólida es, por ejemplo, hacer con el Mercosur una moneda de libre comercio, por ejemplo, como podría hacernos el Merco. Entonces, de esa forma, se cancelaría la emisión, porque no podríamos tener el control, si se quiere, más llamado de la maquinita, para poder emitir, y de esa forma controlarías la inflación, como por ejemplo se maneja en Europa, que se maneja con el euro. Hacer una Unión Europea, entonces hacer una moneda con los países del Mercosur, para de esa forma tener una estabilidad y un valor distinto de lo que es una moneda depreciada, una moneda golpeada, y creo que en nuestra historia hemos demostrado que no somos un país que sepa tener moneda propia. Entonces, esta corriente dice, si bien es verdad que el Mercosur te impone el precio de ciertos productos y que vos lo tenés que negociar al precio que quieren y que básicamente Brasil maneja el Mercosur, pero si se analizara la posibilidad de hacer una moneda con estos países, como, vuelvo a repetirlo, es la Unión Europea con el euro, de esa forma podrías controlar un poco más el descalabro fiscal que tenés desde el punto de vista de la emisión. Entonces son dos corrientes distintas que opinan, unos más liberales, otros más monetaristas. Acá también hay algunas diferencias que se pueden llevar a cabo sobre la mirada internacional que se puede tener de este aspecto. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Sí, adelante. Prendo la cámara. A ver. Por el tema que estaba hablando Leandro, de hacer una moneda al Merco, habías hecho un ejemplo, sí. ¿no? ¿Sería viable en Latinoamérica? Porque no es uno de los, o sea, el continente más corrupto, ¿no es? Y mira, O sea, uno no se sé pone a si ver, por todos se ejemplo, pondrían de el acuerdo. real es una moneda que incluso se ha acercado bastante al dólar, porque ha demostrado ser un país que tiene un crecimiento, que tiene un desarrollo, si se quiere, más similar a lo que es la Argentina. ¿Por qué yo creo que no funcionó la dolarización en su momento? Si bien se había tomado mucha deuda pública en la década del 90, y recordemos que el 2001 no fue una crisis inflacionaria, fue una crisis cambiaria, porque recién el dólar se empezó a ir cuando vino Dualde con la especificación, motivo por el cual no había inflación o hiperinflación, como se decía, mucho menos hiperinflación no fue, pero ni similar a lo que fue en el 89 con Alfonsín, que llegó al 3.000, 4.000%. Entonces, como tenemos un crecimiento y un desarrollo más parecido a Brasil, podríamos subirnos a caballito del real y de esa forma tomarlo como referencia. Ahora, después si tenés la otra cuestión que venabas por lo social y cómo impactar eso de la rivalidad con el fútbol Argentina-Brasil, de cómo vamos a depender de los brasileros. Ahora, es cuestión de ver nuestra historia, que ya le hemos sacado 13 ceros a nuestra moneda. Es Claro, más, eso es más lo que apuntaba, que no sé si claro, van a querer soltar eso, porque como no sé si lo dijiste vos o el profe Julio, que no van a poder, la maquinita no va a funcionar más acá. a ver, en la década del 90 estábamos 1-1. Si bien con sus matices, sus bemoles, algunos decían era un ficticio, hoy en día un dólar es el equivalente a 0,000, perdón, un peso es el equivalente a 0,0005 centavos de dólar. Fíjate lo que sale evaluado en nuestra moneda. Hoy en día 5 dólares es el equivalente a casi 1.000 pesos. O sea, en unidad nuestra moneda más grande es casi el equivalente a 5 dólares. Entonces, toda esa devaluación vuelve a demostrar que no somos un país que sepa tener moneda. Entonces, una alternativa sería, o hacemos una moneda de libre cambio con el Mercosur, o acordamos con Brasil subirnos a caballito del real, que es una moneda estable. De esa forma realizás la economía, por eso suena mal el término, pero modificás todo. Pero ¿qué pasa? Somos un país, que esto fue una gran viveza que tuvieron los yanquis cuando acordaron, dentro de los acuerdos de Bretton Woods, establecer el dólar como una divisa conjuntamente con el euro, de minar el mundo de dólares. O sea, Estados Unidos es el país que más endeudado está. Si todos los dólares, y Argentina justamente se dice que tiene el 10% de los dólares están en Argentina. Si mañana todo el mundo va a ir a devolver los dólares a Estados Unidos cae en una hiperinflación porque estaría en un proceso deflacionario, o sea, no valdría nada el dólar. Pero como se encargaron de que amemos al dólar, lo veamos como refugio, y acá por usos y costumbres se podría decir que tenemos una especie de economía bimonetaria, porque los departamentos los tenés a precio dólar, los autos de alta gama los tenés a precio dólar, tecnología tenés a precio dólar. Entonces, ¿por qué está todo a precio dólar? ¿Y por qué cuando sube el dólar te suben los precios? Y porque nos enamoramos del dólar, porque muchas de las cosas las tenemos están a precio dólar, y porque por más que los edificios y los ladrillos los compras acá, y el cal la compras acá, y la tierra la compras acá, está a precio dólar porque no se deprecia. Entonces, acostumbramos a manejarlos en dólares. Ahora, vaya usted, Gabriel, a Brasil a querer pagar en dólares. Lo saca matando. No, no, acá reales te dicen, ¿no? ¿Qué dólar? Terrenos reales, autos reales. Vas a volver a cambiar dólares, te miran raro, ¿no, flaco? Anda al banco y tráeme reales, yo no quiero dólares. Entonces,
esa valoración y ese cuidado de nuestra moneda es lo que nosotros deberíamos hacer. Ahora, como no lo podemos hacer, buscar la alternativa de una moneda que no sea tan inalcanzable como es el dólar, porque sí, mañana dolarizamos la economía. ¿Cuánto nos va a durar? Tenés que dolarizar todos los sueldos, dolarizar toda la producción, es imposible. Por la cantidad de gasto público que tenemos, es imposible. Entonces, busquemos la alternativa de cuidar un poco la moneda. Pasa que, ¿qué tenés que hacer ahí? Sacar todos los pesos de circulación. Controlás la base monetaria, sacás todos los pesos que hay, vengan todos, los cambian al banco y le damos el equivalente en reales, pongamos, ¿no? De esa forma empezás a controlar cuántos reales está dando vueltas, controlás la base monetaria y tenés un aproximado de cuánto podés poner las tasas de interés, cuánto podés poner o cuánto es el aproximado de la inflación. Estos datos del INDEC es mentira, porque como no saben cuánto se emitió, no pueden saber cuánto es la inflación real. Si vos la inflación estás especulando con el precio de los bienes actuales, el precio de los bienes futuros y cómo va a variar la economía para vos poder anticipar cuánto es la inflación que vas a tener y qué porcentaje te cobran los bancos y cómo vas a aumentar los precios. Al no tener esa estabilidad en el mercado, ponen el precio que se le canta, la inflación que se le canta, los bancos te cobran la tasa de interés que se les canta, obviamente muchísimo más alta que la real, porque nunca va a perder un banco, claramente. Vas a pedir un crédito, te cobran de costo financiero total un 120%, una locura. Entonces, siempre te cobran más de lo que puede llegar a ver. La nueva idea de alquileres. Está sujeto a la inflación la actualización. No sabemos cuánto va a ser, así que lo define la inflación. O sea, fíjate al punto que llegamos de que no te dejan ni negociar con el dueño de una propiedad, el propietario. El inquilino no puede saber cuánto debe aumentar. Antes era un 30% anual o un 15% semestral se manejaba. Ahora no sabemos. No sabemos por qué lo maneja la inflación. O sea, no puede ser que no sepamos cuánto vamos a pagar de alquiler en un inmueble. También otra cosa que dijiste, a ser Estados Unidos un país endeudado, supongamos a Latinoamérica nos ponemos de acuerdo, ponemos una moneda, ¿no? Sí. Se lo empezaría a complicar la cosa, porque creo que países como Rusia empezaban a aceptar su moneda, o China empezaban a aceptar, o sea, rechazaban ya el dólar, creo, o algo Sí. parecido pasaba por la venta de gas en Rusia. Creo Bueno, que vos sabés que algo parecido pasó en un momento cuando fueron los acuerdos de Bretton Woods. ¿Qué fue lo que hizo cuando estableció el dólar como divisa? Dijo, vamos a hacer una cosa. Cuando se estaba la reestructuración después de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos forma la OTAN, dice, muchachos, despreocúpense, vamos a establecer el sistema patrón oro. Entonces, yo les voy a dar a ustedes dólares y ustedes me traen oro. Y vamos a poner un precio que la onza va a valer tantos dólares. Entonces ustedes se quedan tranquilos de que su moneda va a estar respaldada por el oro que me van a dar y yo les mando dólares. Porque con esto van a comprar cosas, no pueden comprar con oro, pueden comprar con los dólares. Y así empezó a mirar el mundo de dólares. Y de repente, agarré y dijo, por el 50 y pico de 70 y pico, dijo Francia, che, pero estamos bien. ¿Para qué queremos seguir con los dólares? ¿Te acordás que nos dijeron que si queríamos podíamos? Ah, listo. Fueron con 2 barcos llenos de dólares y dijimos, queremos los lingotes. No, pero muchachos, ustedes saben no pueden hacer eso. Ustedes piénsenlo bien, viste cómo son los ya. No, queremos los dólares, listo. Se los tuvieron que dar. Le tuvieron que dar el oro. Y si hay Inglaterra, ¿se podía hacer eso? Bueno, yo también. ¿Para qué? Si estoy con la libra, que esté más fuerte, ¿para qué quieren los dólares? Fueron con barco para llevarle. Y saltó Portugal. ¿Se puede hacer eso? Yo también quiero. Entonces se encontró Estados Unidos con que se estaba mirando de dólares. Entonces se iba a encontrar con que todo lo que estuvieron emitiendo iba justamente a crear un proceso deflacionario. Entonces ahí viene una de las grandes cosas que hizo, de las pocas, pero de las buenas que hizo Nixon, que agarró y fue a los países árabes y dijo a Arabia Saudita, escuchame una cosa, ¿ves estos 600.000 millones de dólares que yo invierto por año en armamento militar? Sí, bueno, te van a ir a caer a vos si no me regulás el petróleo con el dólar. Y al mejor estilo, el padrino le dijo, ¿capiche? Y no les quedó otra que regular el petróleo con el dólar. Entonces ahí aparece el petrodólar. Y de esa forma Estados Unidos pudo ajustar el dólar a un bien tan preciado como es el petróleo. De esa forma logró estabilizar nuevamente su moneda y que de esa forma se pueda ajustar a un bien de cambio como es justamente el petróleo. Hubo personas que intentaron desviarse del petrodólar, claro. Por ejemplo, lo que hizo hacer Gaddafi en Libia. Dijo, muchachos, ¿para qué estamos comerciando con el dólar? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Sí, le dijo Obama. Bueno, como terminó, chao Gaddafi. Entonces, eso te muestra que no te puedes meter con los yanquis. Claro, por eso tiene una de las mejores bases Kuwait. O sea, bueno. En armamento. Vi un por eso la ponen Kuwait. todo y gastan tanto en armamento. Porque si no te gusta lo que hacen los yanquis, anda a hablar con los millones y millones que gastan en armamentos. Creo que hay que juntar los 10 presupuestos siguientes
a Estados Unidos para igualar el presupuesto de Estados Unidos. Es que son los uno. Lo que gastan en armamento militar son los uno. O sea, como decís vos, ni China, ni Rusia, ninguno se puede juntar y pueden ganar en armamento lo que es Estados Unidos. Justamente por eso, porque es su caballito de batalla, con lo que negocian. ¿Te gusta bien? Y si no, bueno, Claro, declarame la guerra, portaaviones. animate. Se acercan un portaavión como siempre hicieron. Sumado a eso, y ya agregó esto y dijo que el doc siga con la clase para no desviarnos. Sí, perdón. Vos tenés que, si no me equivoco, fue la cuarta enmienda de Estados Unidos, que hay dos cosas que ellos acordaron y que nunca se puso en duda. Primero, la libertad de expresión y segundo, la aportación de armas para la gente. Por eso, Hitler no se animó a invadir Estados Unidos porque dijo, detrás de cada árbol va a salir un yanqui armado. Ahí no nos podemos ni meter. Sacando de lado la armada que tienen, están todos los yanquis armados. O sea, no es negocio ir a atacar a Estados Unidos. Entonces, el que logre destruir y logre hacerle frente a su armada, bueno, invade Estados Unidos a ver qué te pasa. Muy bien, excelente. Excelente aporte, Leandro. Bien, entonces estábamos con que la inversión es uno de los aspectos más significativos en la doctrina de Keynes. Ahora, esa inversión tiene una particularidad muy importante y es que dependa del ingreso disponible, o sea, que dependa de todo el ingreso de la gente, o que no dependa del ingreso disponible. Bien, si no depende del ingreso disponible, entonces tenemos una inversión llamada autónoma. Si depende del ingreso disponible, la inversión es inducida, es decir, inducida por el ingreso para que se haga inversiones. Voy a tratar de ser lo más claro posible para que ustedes no se confundan y no se compliquen la vida. Por ejemplo, la inversión autónoma. Estamos en 1929, todos los Estados Unidos están parados, prácticamente no hay bancos en 47 de los 50 estados, cierran más de 40.000 establecimientos, quedan 8 millones de personas desocupadas, o sea, Estados Unidos produce lo que se llama el crack financiero, el derrumbe de la New York Stock Exchange, o sea, el derrumbe de la Bolsa de Valores de Nueva York. Obviamente eso actuó como un latigazo para todos los países del mundo. Los países desarrollados que tenían un esquema liberal, como por ejemplo Gran Bretaña, cerraron sus esquemas de frontera en el sentido de que comerciaban con Argentina, comerciaban con Brasil y se dedicaron únicamente a comerciar con sus países integrantes del Commonwealth, o sea, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, o sea, países que tenían una relación muy estrecha con Gran Bretaña. Bien, en la otra inversión, es decir, ¿qué originó la inversión autónoma? Que Doc, como la actividad privada. Una pequeña aclaración. Recuerden que por eso también es que, porque Inglaterra empezó a hacer con los países del Common Law, es que parte de eso se tuvo que firmar el pacto Roca-Runciman, porque Argentina no quería quedarse sin su aliado comercial de toda la vida y terminó aceptando los términos que le fueron completamente desfavorables, pero dijo, quiero mi cliente fijo. Porque agarra Inglaterra, estamos en crisis, yo no me la puedo jugar a descuidar mi campito. Bueno, pero vos me comprás siempre a mí, yo te compro, bueno, no, acá no se puede. Entonces, es por eso que terminó haciendo un acuerdo que fue nefasto, pero bueno, con el diario del lunes es fácil poder jugar. Entonces, hay que ver que en ese momento Argentina aceptó los términos que venía siendo con su aliado comercial de toda la vida, porque justamente se había encerrado Inglaterra en querer comerciar con los países del Common Law. Bien, y voy a ratificar lo que dice Leandro, que a principios del siglo XX, el PBI de Argentina era igual y hasta a veces superior a países del Common Law, como por ejemplo Canadá y Australia. O sea, tuvimos una moneda fuerte, fuertísima en el mundo. Para ratificar lo que dice Leandro, si usted va a una casa de cambio en España, en Madrid, o en París, Francia, o en Roma, Italia, Berlín, Alemania, etc., usted va a ver
una cantidad de monedas del mundo. Por ejemplo, va a haber juanes, va a haber yens, va a haber dólar, porque estamos en Europa, estamos hablando de euros, y va a haber de América Latina, usted va a ver el real. O sea, es una moneda que usted, si tiene reales encima, puede ir y cambiarlos por euros. No va a haber ni remotamente dinero argentino en esa casa de cambio. Entonces, fíjese usted que por más problemas que tengan los brasileros, tienen una moneda que es respetuosa en el mundo, una moneda canjeable por divisas. Bien, volvemos a lo que decíamos. Entonces estamos hablando de esa inversión autónoma. Bien, Estados Unidos totalmente destruido. Es más, hay una película que refleja eso porque fue filmada en esa época, y a veces lo conversamos con Leandro, y yo la he puesto en YouTube, protagonizada por el más grande de todos los cómicos de todas las épocas, que fue Charles Chaplin, y la película se llama Tiempos Modernos. Y usted ve 1, 2, 3, 4 cuadras, 5 cuadras de gente que está con el cucharón para ir a buscar en el gran recipiente de sopa la comida para poder subsistir. Sin embargo, y paralelamente a eso, se estaba construyendo el Empire State prácticamente a razón de casi un piso por día. O sea que Estados Unidos chocaba en la realidad, y fue tan importante ese accionar de Franklin Delano Roosevelt que fue elegido 4 veces presidente de los Estados Unidos. Y no terminó su cuarto mandato porque falleció, y lo continuó el que termina tirando la bomba atómica, o sea, termina el mandato de Franklin Delano Roosevelt, el presidente Truman, Harry Truman, que era el vicepresidente de la última, o sea, de la cuarta elección que tuvo Franklin Delano Roosevelt. Entonces, fíjese, en ese momento funcionó, pero funcionó porque son los Estados Unidos. Acá, a partir del año 30 y del primer golpe militar del 6 de septiembre que derrocó al presidente Irigoyen, la Argentina empezó a retroceder, a caer. Más o menos se recompuso después de la Segunda Guerra Mundial en el gobierno de Perón por todos los embarques que salieron de trigo y de carne hacia la Europa devastada, pero en realidad nunca volvimos a tener el protagonismo que tuvimos en las primeras partes del siglo XX. Bien, decíamos la inversión autónoma. Bien, esa inversión autónoma entonces se da, por ejemplo, Heilbronner pone este ejemplo. Una isla del Caribe. Los habitantes de esa isla, pequeña isla, se conforman con vivir de la pesca, de los kilómetros que tienen, porque sucede así en esas islas, kilómetros de caña de azúcar, con lo cual fabrican el ron, por ejemplo, el famoso ron Bacardi de Puerto Rico. En Barbados, por ejemplo, fabrican otro tipo de bebida con la caña de azúcar. Bien, no hay mayor complicación, están en un lugar muy cálido, lo único que se preocupan es en ver, levantarse a la mañana en bermudas y ponerse una remera. Bien. Llega un norteamericano a la isla y decide construir una hermosa casa frente al mar. Bien, necesita los materiales. Va al negocio
al negocio de Ramos Generales de la pequeña capital de la ciudad, y este acá, que compra algunas maderas. Y además empieza a emplear a algunos hombres que no hacían nada. Bien, comienza a construir la casa, pero necesita pisos, necesita artefactos, necesita canillas, necesita elementos para los baños. Bueno, no había. Por lo tanto, el negocio de Ramos Generales tiene que ir y comprar a una isla vecina todo lo que necesita este hombre para poner una casa hermosa. Bien, este acá, que paralelamente a eso, los obreros que están construyendo van al negocio de Ramos Generales y se dan gustos que antes no se daban. Se compran algunas bebidas especiales, otros se compran un buen equipo para salir a navegar, y entonces ese lugar que tenía los factores productivos totalmente parados, o sea, la tierra que no producía nada más que caña de azúcar, el capital que viene a ponerlo el hombre, el trabajo que comienza a ser contratados una serie de empleados que van y le gastan en el supermercado, ya se compran algunas remeras más, se compran otras bermudas, este hombre que va a comprar a otro lugar, y entonces comienzan a movilizarse los factores productivos. Por eso, la inversión autónoma en la teoría general de Keynes tiene un efecto, o produce un efecto que se llama el efecto multiplicador. Es decir, ese efecto multiplicador es hasta dónde llegó el ingreso disponible con motivo de la inversión que se hizo. Fíjese, el hombre va a disponer de una hermosa casa, y quienes no hacían nada más que salir a pescar, mejoraron su casa también, porque se encontraron con dinero. Y también se mejoró el lugar porque, caramba, los amigos o conocidos de ese hombre dijeron, qué interesante sería poner un pequeño hotel. Y al pequeño hotel siguió el resort, y de buenas a primeras, en esa isla que no pasaba nada, pero que tenía una vista maravillosa, un mar de aguas cálidas y transparentes, palmeras en las playas, de repente se convierte en un paraíso turístico. ¿Qué sucedió? Sucedió que hubo una inversión autónoma que originó un efecto multiplicador. ¿Hasta dónde llegó el ingreso disponible con motivo de la inversión efectuada? Si la inversión no depende del ingreso disponible, entonces se produce una inversión inducida. Por ejemplo, usted es un fabricante de zapatos. Llega el invierno y va a fabricar, por ejemplo, para las mujeres, botas. Pero cuando empieza a venir la primavera y luego el verano, y bueno, la moda impone el zapato con estilete. Y ya le está pidiendo, la moda, le están pidiendo a las mujeres un calzado distinto. Entonces usted se pone a satisfacer lo que le pide el ingreso disponible. Otro ejemplo. Mar del Plata, Miramar. Hay gente que se va una mano de ida y una mano de vuelta. Peligroso. Porque el movimiento entre Mar del Plata y Miramar es importante. Hay gente que llega a Chapalmalal y se queda mirando la hermosura que es esa zona, el mar. Va y toma mate. Pero resulta que usted tiene un solo surtidor en Chapalmalal. Si tiene que cargar nafta, porque entre Mar del Plata y Miramar tiene 50 kilómetros donde no hay estación de servicio. Entonces, ¿qué le está pidiendo el sistema? Que ponga una estación de servicio. Entonces viene un inversor y hace una estación de servicio. ¿Y qué va a traerle esa estación de servicio? Un hermoso restaurante frente al mar.
entonces ahí se produce una inversión inducida. Porque es el sistema el que le está diciendo, esto lo necesito. Necesito que haya una autovía. Entonces se hace una autovía y esa autovía determina que es evidente y necesario una estación de servicio. Esa inversión inducida tiene un efecto, en la teoría de Keynes se llama efecto acelerador. Es decir, actúa como un pie sobre el acelerador del vehículo, de modo que lo va a impulsar. ¿Y cómo conceptualizaríamos el efecto acelerador? ¿Hasta dónde llegó el ingreso disponible con motivo de la inversión efectuada? Entonces usted tiene ahí que de Mar del Plata a Miramar se empieza a generar un movimiento muy interesante, como de Mar del Plata a Santa Clara se generó. Pero fíjese usted, llega a Mar Chiquita y después sigue la ruta 11, que ni banquina tiene. Fíjese usted que el turismo que traería aparejado para Mar del Plata el hecho de que la gente que va a Pinamar, a Mar de las Pampas, a Cariló, que se viene a Mar del Plata, sí, pero se queda allá. Ahora, si usted tiene una autovía, se justificaría y sería más razonable el peaje que le cobran y sería mucho menos peligrosa esa ruta 11, tan transitada. Y sobre todo, fíjese, este verano que va a explotar la costa atlántica. Entonces yo no alcanzo a entender cómo han fracasado los que no se dieron cuenta y no vieron la importancia que tenía hacer una ruta de doble mano, como el caso de la autovía, porque ni siquiera autopista, una autovía entre Mar del Plata y Santa Clara y Mar Chiquita. Entonces, Doc, ¿qué le estoy diciendo? te Sí, interrumpo 2 segundos. No, pero no por puedo activar con supuesto, la cámara porque adelante, estoy. adelante. Esto en realidad es muy simple. Lamentablemente acá tiene una connotación política muy fuerte, porque convengamos que la mayoría de los impuestos que se recaudan de los municipios, ya sea General Pueyrredón, ya sea de Mar Chiquita, ya sea de Villa Gesell, sea de Tandil, van a parar todos obviamente a provincia. Entonces, como la alineación política, por ejemplo en Tandil con Lungui, en Mar del Plata con Montenegro, si el Lungui es radical, Montenegro está con el PRO, entonces tenemos gobernación y nación que tienen otra alineación política distinta, no van a aportar el dinero correspondiente por los impuestos que nosotros pagamos. Justamente lo único que recaudan los municipios son con las tasas. Entonces, la mayor carga impositiva, donde nosotros deberíamos exigirle, está en provincia, yo te doy todos los impuestos que se recaudan por el pago de la gente, pero ¿cómo lo invertís vos en las ciudades? ¿Cómo lo invertís en mejorar las calles, en mejorar las rutas, en mejorar las banquinas, las canaletas? Porque es una inversión que no se ve. Entonces, lamentablemente, esta puja tiene una connotación política muy fuerte. Bien, excelente el comentario de alguien que se está dedicando a la política. Leandro se ha convencido de que puede aportar sus conocimientos de economía, sus conocimientos de derecho, sus conocimientos en general para prepararse y ocupar un cargo. Que yo no voy a decir absolutamente nada porque él se va a encargar a través de las redes sociales de comentar cuáles sus expectativas o cuáles son sus expectativas para el 2023. Pero conozco. Hay que esperar ahora a diciembre, Doc. Primero hay que esperar a diciembre. Primero hay que esperar a diciembre, pero yo no digo nada. Pero sí O sea, elogio. digo diciembre porque digo la jura de diciembre, ¿no? Las elecciones sabemos todo que son un mes antes. Obvio. Pero elogio tu convicción de la importancia que tiene que una ciudad como Mar del Plata atraiga inversores. Hemos hablado muchas veces de este tema. Mar del Plata tendría que ser Las Vegas de la Argentina. Mar del Plata tendría que ser la ciudad de los eventos, de las convenciones. Ahora que empezamos a relajarnos un poco con el tema de la pandemia y que, vuelvo a insistir, Mar del Plata va a ser este verano una explosión espectacularmente fantástica para la gente y le va a permitir recuperar lo que ha caído
Entonces, es importante que empecemos a pensar en estos conceptos, lo que significa la inversión inducida, lo que les está pidiendo la gente, lo que está pidiendo el ingreso disponible de Mar del Plata, para que tengamos, fíjense que no tenemos hospitales municipales, los dos hospitales son provinciales, no tenemos teatros municipales, el auditorio es provincial y el Colón está alquilado por la municipalidad. No tenemos un gran centro de convenciones para que venga un grupo musical nacional o del exterior y llene y explote. Tiene que ser en el estadio mundialista, si no, no hay. Bueno, todo esto hay que pensarlo, porque nosotros, los que vivimos en Mar del Plata, tenemos que sentirnos bendecidos por vivir en una ciudad como Mar del Plata. Es realmente fantástica Mar del Plata. Es una ciudad con un litoral paisajístico hermoso. ¿Por qué no pensar en volver a esa Mar del Plata de la época que yo tenía 16, 17 años, la época de los 60, donde Mar del Plata tenía la Avenida del Ruido, que era Constitución? Estaba un boliche bailable al lado de otro. Está bien, ahora surgen otras calles como Olavarría, Alsina. Tiene que volver nuevamente a Alem, a ser una calle importante. Tenemos que repensar que el marplatense no puede vivir a espaldas del mar. Por Tenemos eso que el proyecto de Lucas Lach, quien fue el vice de Ernesto Sanz en las elecciones de 2015, uno de los proyectos que él tenía era dividir la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en 4. Y A eso hacer me toda la gusta que lo parte de la comentes. costa. Leandro, me gusta que lo comentes eso. Claro, es más, yo tengo pensado armar la tesis mía del posgrado en Derecho Constitucional sobre el artículo 13, si no me equivoco, la posibilidad de crear nuevas provincias, porque yo creo que Mar del Plata, con todos los países de la costa atlántica, deberían ser una provincia distinta. Primero que nada, porque te permite tener mayor representatividad de los puntos de vista de los senadores que podría sumar. Segundo, porque vos al poder manejar los impuestos, por ejemplo, viene un inversor acá, ¿no? Y dice, yo quiero poner tantos millones, perfecto. Yo durante 20 años te eximo de pagar impuestos, pero me contratás 1000 personas de Mar del Plata. Estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Ahora, cuando vos tenés que pedir autorización a la provincia, y no sé si te la van a dar. Y la verdad que es muy poco lo que vos podés tentar a un inversionista con el tema de las tasas municipales. Ahora, vos manejás la cuestión impositiva, los impuestos que son de provincia, y vos siendo una provincia distinta, podés justamente esa puja de tentar al inversor a que venga a poner el dinero en Mar del Plata. Entonces, hacer toda que la costa atlántica sea toda una provincia donde se puedan aglomerar que yo Necochea, Balcarce, Mar del Plata, Mar Chiquita, pero ahí volvemos a lo mismo, en la cuestión política. Hay que ver si el gobernador debe decir, sí, quédate con el puerto de Necochea, quédate con el puerto de Mar del Plata. Sí, el turismo se explota, el turismo en mar de verano. Hay una puja política muy grande, pero yo creo que hoy en día la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes, se ha demostrado ser incontrolable por un solo gobernador. Y bueno, creo que eso está a la vista. Excelente, excelente, Leandro. Tenés mi voto. Yo lo voy a tratar, porque justamente la idea mía de hacer la tesis es que el día de mañana, muy a futuro, pueda tratarlo como un tema del Congreso. Que se pueda llegar a dividir la provincia de Buenos Aires por lo menos en 3 o en 4. El conurbano te lo parto a la mitad, para empezar. Y toda la costa atlántica hago otra provincia aparte. Bien. Leandro Concejal. Apuesto a eso. Bueno, entonces, en síntesis, chicos, ya más o menos, ya terminando, faltan 2 minutos. La importancia que tiene esta unidad es muy significativa, porque es además alimentada y nutrida por un artículo muy importante de la Constitución. Estamos hablando del 75, inciso 8. El presupuesto tiene que prever la realización de obras públicas. Estamos hablando de el 75, inciso 19. O sea, generar empleo para que se pueda consumir. Defender el valor de la moneda para que usted pueda tener un sueldo, un salario que le permita consumir. 124, 123 y 124 gobiernos de provincia. La provincia de Buenos Aires está facultada para
realizar convenios con otros países y traer inversores. Entonces el proyecto de Leandro, que rescata un estudio e incluso la tesis de él, está hablando de algo muy importante y muy serio. O sea, Aparte otra cosa, Doc, tendríamos una constitución provincial, tendríamos códigos de procedimiento, te permite poder hasta manejar una forma distinta, si querés, desde el punto de vista penal, porque vos hoy en día tenés que agarrar a lo que termine diciendo provincia, pero vos podés establecer, si querés, una política distinta en materia de política criminal, donde puedas llegar a cambiar de qué forma se puede llegar a atacar el delito, te permite tener otro manejo distinto, porque básicamente, como una provincia nueva, podés disponer de otras reglas distintas, y aparte la recaudación, va a hacer que crezca mucho la recaudación en los países de la costa atlántica, porque son lugares olvidados, salvo cuando llegue el verano. Ahí se acuerdan todos de querer poner plata para Villa Gesell, para Miramar, para Cariló, para Tandil, para Mar del Plata, ahí se acuerdan todos. Pero el resto del año, y lo que no tienen que entender es que son ciudades con turismo, no son ciudades turísticas, es distinto, porque acá tienen una actividad comercial muy fuerte durante el año, pero si nos quedamos con este esquema de que son ciudades que solamente viven del turismo, y estamos condenados al fracaso, porque hoy cada vez tenemos menos clima para disponer de las playas, entonces no podemos apuntar a un turismo de verano, hay que apuntar a un turismo de todo el año, ser una ciudad que tiene turismo, no una ciudad turística. excelente, excelente, Leandro. Y ya siendo las 10:01, nos vamos a despedir de Gabriel, de Mariana y de Karina. Les agradecemos muchísimo que se hayan incorporado y créanme que es importante repensar como marplatenses lo que puede darnos Mar del Plata. Es una ciudad que merece realmente que piense en llegar a ser y a tener una excelencia y un movimiento de todo el año. Así que, Doctor, ¿lo ¿tienen molesto? alguna pregunta? Sí, una preguntita. Si prendo la cámara, estoy desde el celu y entonces se me desconecta. El horario del recuperatorio, Doc. Bien, el horario recuperatorio es 20:30. ¿Está de acuerdo, doctor Leandro? ¿En la facu, Doc? Miren. ¿O virtual? Si es virtual, mejor. No, va a tener que ser virtual, indefectiblemente, Buenísimo. porque fíjese que tenemos a 3 nada más hoy: Karina, Gabriel y Mariana. Entonces, es obvio y evidente que si son otros los chicos y ya no tengo posibilidades de avisarles, y tal vez ellos no puedan venir porque no son de Mar del Plata, entonces va a tener que ser virtual, ¿eh? Así que el miércoles 20:30, incluso me preguntaron ya del centro de estudiantes, y yo ya les dije que en el caso Nico, que difundan que va a ser virtual. Por lo tanto, si algunos conocen que tengan que rendir el recuperatorio porque no se presentaron en el primer parcial o tuvieron algún inconveniente, transmítanle que 20:30 hasta las 22, no creo que sean muchos, serán 4 o 5, van a rendir en forma virtual, ¿eh? Bueno, que tengan muy buenas noches y muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias. Gracias, profe. Karina, Chao. gracias, Gabriel, gracias, Mariana. Gracias.